Señores, seguimos avanzando aquí en la contratapa de la revista. Lo habíamos anunciado que íbamos a hablar con el señor Óscar de los Santos, Flaco, si él nos permite, como se lo conoce más popularmente. Vamos a hablar de la vida, de política, vamos a hablar en estas charlas que tenemos aquí en este programa. Creo que es redundante presentar al Flaco de los Santos, decir quién es exintendente, exdiputado, exedil, dirigente del Frente Amplio, ex candidato, bueno. Me mató con la nueva actividad que tiene, o sea, levantó quinielas, atendió bares, todo eso, pero esas son viejas, son viejas, sí, sí, ahora bueno, niñero, bueno, arrancó por otro. Pero niñero gustoso, ¿o no? Un placer de la vida esa. Sí, en la... ¿Cómo anda con los pañales? ¿Bien? No, ya lo dejó, sí. Pero andaba bien, sí, andaba bien. Yo vengo de la época de los pañales de tela. Sí, había que lavarlos, y que había que llegar a la petición yo primero para lavarlos y cuando compramos el primer lavarropa tomamos mate al lado mirándolo cómo funcionaba. Era una maravilla aquello ver un lavarropa. Pero la Sarita es una maravilla. Tener un nieto... para quienes tienen mucho de ser varias maravillas, pero a nosotros llegó en un momento muy especial aparte de la vida y la estamos disfrutando, la estamos cuidando y la estamos disfrutando. ¿Se quiere más un nieto que un hijo? No. Si mis hijos no tendría mi nieta. Pero el amor es distinto. Sí, el amor es totalmente distinto. No sé si es más o menos, pero es distinto, totalmente distinto. Es distinto y está esa teoría de que cuando uno cuida a los hijos lo tiene que educar y ordenar y cosas así, que los nietos hacen lo que no dicen los hijos y nuestros hijos se encargan de decirnos eso. Pero a mí no me dejaba. Es la segunda oportunidad que nos da la vida para poder rehacer lo que no hicimos con nuestros hijos. Sí, capaz que estamos pagando tributo a esa cuestión de que estamos en la edad productiva, que los tiempos son distintos, pero la vida la organizábamos de forma distinta y no es que lo sufriéramos. Era crear un hijo. Ahora, lo más maravilloso para mí fue ser padre. Igual que para mi mujer ser madre, ver, Luciana nació media complicada, asfixiada con el cordón umbilical y en Nacho con algún problema, pero ser padre y ver que se podía crear vida es una cosa, y tocar la panza de mi hija y después aparecer a Sarita y uparla, aquella cascarrita chica que cabía entre las dos manos y que mide 1 metro y que va a cumplir 4 años, es maravilloso, es indescriptible, cada uno lo siente. Claro, pero pasamos raya y decimos que se entregan ustedes dos con las pruebas, casi con la declaración de que los están mal criando, ¿no? Y los dos tienen nieta, ¿no? Vos también, Susana. Sí. Susana, y a vos también. Yo la he malcriado todo el tiempo. Yo tengo 12 años en que la malcrio. Sí. Digo, por si los padres de esas niñas están escuchando, acá están los responsables de las cosas que hagan. No, yo tengo algún conflicto con ella, pero la administramos ahí. Y ella parte tercia, cuando el lío es conmigo, le pidió para la abuela y cuando es para el otro lado pide para acá. Se protege como cualquier ser humano en el medio de la adversidad, pero te dice tatita y se terminó la negociación. Te ganó. Te la ganó. Ya te ganó. Y creo que el de los niños, el cariño más noble, la cosa más pura que hay. Lástima que vivan tanta violencia, ¿no? Pero es mirás cualquier red donde hay un oso enorme cuidando un cachorro, hasta las hienas, que parece ser un ser vivo despreciable, y esa cuestión de madre, de padre, es descomunal. Ahora, claro, mientras nosotros hablamos de esto y festejamos tener nietos y poder malcriarlos o evaluar, el problema es que en el mundo matan decenas de miles en la franja de Gaza, en Ucrania, en Rusia, se mueren decenas de miles que la UNICEF trata de salvar por hambre y por falta de agua. Bueno, el hambre que hay en Gaza ahora, donde el presidente de Estados Unidos dice solamente, donde Donald Trump dijo el otro día, juname esta, Donald Trump, que sabemos su pensamiento y demás, el tipo dijo, solamente un insensible no puede ver lo que está pasando en Gaza y lo vamos a alimentar, dijo él, o sea,
Ya cuando lo dice alguna gente ya te das cuenta Sí, que el sí. problema verdaderamente es grande, ¿no? Hay una presión internacional descomunal, ¿no? Las manifestaciones en Europa, la posición de algunos, la actitud de Francia, ¿no? De reconocer a Palestina como un Estado, algunas cuestiones ya son insostenibles. Es doloroso porque ese pueblo judío que fue perseguido por los nazis, cometiendo los crímenes y barbaridades, quemando gente en hornos como que fueran nada, que conmovió al mundo y que generó toda una corriente antifascista y antinazista, democrática, de tolerancia, de la diversidad, que ese pueblo tan sufrido lleve con una actitud, claro, gobernado por la ortodoxia religiosa y por los sectores de ultraderecha. La izquierda tiene muy poco peso y los sectores progresistas, aunque en el momento que se declara la guerra, cuando le declara la guerra, no, cuando después del atentado terrorista de Hamás a Israel, que no me puedo imaginar que los servicios de inteligencia de Israel, porque estuve en Israel, no supieran. No la vieran venir al menos. Y fue la oportunidad, yo creo que prefabricada por el gobierno en acuerdo con Estados Unidos, quizá con países de la OTAN, para dar tierra libre, porque lo que Israel busca es la tierra del Líbano, para expandirse. Y como así juzgamos los actos terroristas en contra, acá hay un terrorismo cuasi de Estado contra una nación que esperan que hagan filas para buscar comida para matarlo. Quiero decir que también me duelen los muertos en Ucrania, me duelen los muertos de hambre, los niños muertos de hambre, las personas en África y en esta América Latina tan sufrida, pero no cabe duda que el sur del planeta tiene dificultades muy serias. ¿Hace presión vos que tuviste en el poder, en el gobierno, en distintos lugares, tanto en diputados o en la intendencia como jefe comunal? ¿Hace algún tipo de presión acá en Uruguay? Las religiones, para no hablar de alguna en particular, pero las religiones tienen lobby, sí. Intentan meterse ahí. Hacen lobby. Yo creo que yo no soy creyente, no soy ateo, tengo compañeros que son creyentes, practicantes, en la iglesia romana, apostólica y también en otras religiones, de gente que quiero mucho porque militan por sus convicciones, pero tienen una concepción más democrática de las relaciones humanas, y creo que las otras religiones más ortodoxas, que en los países árabes se dan mucho, no solo en la Judea, sino en los propios países que están en guerra por dos modelos, pero con atrasos muy grandes. Hay que ver la película Apocalipto para darse cuenta del peso de la región en la época precolonial en América Latina. Es un mecanismo de poder, ¿no? Entonces, creo que la religión cristiana lo que hizo por lo menos fue instalar una serie de parámetros llena de contradicciones, después de la cruzada, después de ocupar territorio también, de parámetros, de códigos vinculados particularmente a temas de salud y a tema particularmente vinculado a la protección de los pobres, que creo que Francisco fue, por lo menos hasta ahora, la última expresión, el Papa Francisco, de esa lucha por los pobres, contra la guerra, por la paz. Hubieron curas y papas que fueron profascistas y pronazis, ¿no? Entonces, sí. Es un Estado más con una organización más. Y después están pululando otras religiones donde la gente necesita vincularse a ellas para buscar la respuesta divina al problema de ahora, creyendo que las respuestas son inmediatas y eso es la base de la religiosidad, y lo respeto mucho porque entregan cuerpo, alma y vida a esa militancia. No estoy hablando de sectas, estoy hablando de iglesias que se reúnen, que son solidarias, que reparten comida, como tratan de sacar a alguien de las adicciones. Yo eso lo respeto porque, aunque no comparta ni crea en su Dios, no tengo otro Dios que no sea la organización social para mí, en términos de salvar el mundo y política, pero respeto porque hay gente que es consecuente con esa vida. Y después están los otros que violan las propias normas de las iglesias y es capaz de violentar y violar niños, pero no es la regla de juego, esa es la situación excepcional. ¿Hay que sacarle el 1% a los más ricos, flaco? Hay que sacárselo, sí. No sé si estamos en condiciones de hacerlo en el país hoy, pero ya es una discusión mundial esta, ¿no? Pero ¿por qué decís vos que no estaríamos en condiciones? No sé si estamos en condiciones. ¿No hay mecanismos?
No sé si estamos en condiciones, primero porque parte de la economía funciona en sistema zona franca, significa no facturar, solo se hacen los aportes al BPS. Las zonas francas son partes del territorio nacional que producen con la legislación nacional que no pagan impuestos porque es para exportar, ¿no? Entonces, de alguna forma no es que es una zona como abstraída del país, algo que tiene que cumplir con un aporte de la seguridad social, no pagan IVA y otras cuestiones. Y ha sido una modalidad de generar empleo que ha generado empleo de calidad. Y yo creo que con las nuevas tecnologías y los parques vinculados a los audiovisuales es uno de los mecanismos. El otro problema es que las grandes transnacionales tienen casas matrices donde facturan. Y puede haber de Finlandia una papelera acá, que está exonerada por los estímulos que les han dado, que yo creo que hay que revisar. Pero la pregunta es dónde factura. Si factura en Uruguay o factura en Finlandia. Y ahí hay que tener un acuerdo internacional para llevarlo. Si ahí Lula y Brasil, junto con países de Europa, inclusive gente de la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, han planteado de que la concentración de la riqueza es cada vez más grande en menos manos, y si no se atiende el subdesarrollo no hay posibilidad de desarrollar el planeta. A ver, hasta los propios algunos sectores de capital dicen, si seguimos exprimiendo esta naranja y no alimentamos a ese niño y no resolvemos los problemas de pobreza, nos van a faltar las capacidades humanas para seguir produciendo. Hay gente que mira con mucho más inteligencia. Pues está la miseria humana de aquel que quiere acumular y no le importa ni el costo de la guerra, ni explotar a un niño para que saque diamante en África, ni el trabajo infantil, ni la prostitución, ni nada. Entonces, estoy hablando desde el punto de vista conceptual. Tenemos dificultades, pero creo que es una discusión que está instalada en la agenda global, en la OIT, en los organismos del trabajo y del capital, y también de Naciones Unidas, que tanto esto como los temas vinculados a las nuevas tecnologías, el cambio de la forma de producir y la reducción de la jornada laboral, son elementos que el mundo tiene que abordar. Volviste a ser el más votado, otra vez en el Frente Amplio. Habías dicho, bueno, que había que abrir camino a gente nueva, pero la gente te sigue eligiendo a vos, sigue eligiendo al abuelo de los Santos. Al Tata de los Santos. Sí, igual Pero eso no es un mensaje hacia vos mismo también, porque vos has dicho en todos los medios, gente nueva, pero la gente dice, capaz que, y aparece gente nueva, pero los votos los seguís teniendo vos. Bueno, ¿Te sigue eso presionando a que siga ejerciendo la política desde un punto de vista, desde el liderazgo, desde el líder que sos, que de repente capaz que decís, che, me gustaría bajar un poco y andar más en la calle, pintar unos carteles, una cosa, irme a casa y que otros hagan ese otro trabajo? Pero los votos los sigues teniendo vos y te sigue exigiendo que sigas estando, ¿o no? Sí, he decidido hasta seguir estando, pero seguimos armando la 2031, tuvimos una asamblea con más de 70 adherentes de las agrupaciones del territorio, de todo el territorio donde tenemos agrupaciones, y de los sectores que conforman la 2031. Eso fue seguida de la elección en el mes de junio. Se conformó un consejo político de 31 miembros y un ejecutivo de 7 miembros que definió la asamblea y el consejo político, y yo estoy en el consejo político y en el ejecutivo como un integrante más. La 2031, Reencuentro Frente Amplista, la 2031 es un espacio, una subcoalición y movimiento dentro del Frente Amplio que está juntando firmas para ingresar al Frente Amplio, y soy un integrante más del mismo. Ya no es la lista del flaco, uno de los temas planteados que planteé. Si vamos a formar un proyecto político, tienen la riqueza de tener gente de la zona oeste, hasta en Aiguá, San Carlos, Maldonado, en los barrios, en los sectores obreros, en los sectores profesionales universitarios, agrupaciones históricas como la 738, la 95, gente que viene de allí, y gente que viene de otros sectores, y gente independiente. Lo que debemos plantearnos es construir una estructura de organización política, y el flaco será un referente más, pero saquémosle el título de la lista del flaco. Estamos armando un Facebook que es la 2031, el flaco copiará de ese Facebook, y la organización política en ese ejecutivo y en ese consejo político valga un voto igual que el resto de los compañeros.
Y la idea es que efectivamente construyamos un liderazgo nuevo. Tenemos una junta departamental con un componente muy joven, variopinto, porque la transición generacional, la idea era mezclar parte de lo nuevo con lo viejo. Pensamos que íbamos a votar mejor, frente a la percepción de que votamos bien. Aunque haya sido el más votado, sacamos 800 votos más que la elección anterior, la fórmula nuestra, a la cual tengo que agradecer a quienes nos acompañaron, porque son prestigiosos compañeros, que no tenían ni por qué jugar, si se jugaron por el Frente Amplio y por esta fórmula, no solo mérito, no fue mérito mío, pero proporcionalmente votamos peor que en la elección pasada, quiero decir, ¿no? El Frente Amplio y el Flaco de los Santos y su fórmula, porque si no partimos de bases irreales para poder medir el resultado. Dentro del Frente Amplio fuimos votados. Susana fue la segunda persona más votada y queda fuera de la Junta, lo cual me parece una injusticia. Susana Hernández, porque me parece que primero tenía votos más que suficientes para tener edil, pero como había listas que votaban indistintamente los candidatos. Sí. Y Antoní fue tercer candidato que tiene la mínima representación que la 2031 en la Junta y que, bueno, que la 2031 porque va, y que el nuevo sector que lidera el senador Carballo. Pero ahí lo que estamos trabajando es con los ediles, con los concejales, que llegó Alba en San Carlos, llegó Juan y que queda una compañera allí, en Ventación de X, una maestra y hija de militante, y una militante muy joven. En Maldonado, Blasco, que era la concejal, se definió que pasara a la Junta como suplente y que quedara, se me va el apellido, siempre el padre de Agustina, López, y que es el concejal de la 2031 en Maldonado, y en acuerdo con otros sectores es el concejal de Gregorio Aznares, es también un compañero afín a nosotros. En Pachuca estuvimos a punto de sacar los dos concejales, pero sacamos uno solo, perdimos, y el segundo también era de la 2031, y si votamos bien dentro del Frente Amplio, pero con un Frente Amplio que vota peor, que pierde por mayor margen, que está a punto de perder, estuvo a punto de perder una banca, tenía 9 edil y casi quedaba con 8, y donde teníamos como expectativa, aunque era muy difícil pelear el gobierno departamental, recuperar San Carlos, Piriápolis y tener una presencia mayor. Entonces la elección fue mala para el Frente Amplio. Y en particular para nosotros, aunque hayamos sido los más votados, también una elección que evaluamos como mala, y sobre esa base que queremos contribuir a cambiar al Frente Amplio con la organización política. El Frente Amplio cambiará por sí mismo, pero nosotros contribuir en la cuota parte que nos corresponda. ¿Cómo se tiene, según vos, y que conocés la Intendencia, cómo se tiene que parar ahora el Frente Amplio frente al gobierno de Miguel Abella? Un Miguel Abella que les cayó un día por allá, golpeó la puerta, entró y fue recibido, y que eso se vio en principio con buenos ojos, y que ahora, hoy casualmente, yo estuve haciendo para el canal móvil, creo que acá también salió Álvaro Villegas, ¿no? Con el secretario general de la Intendencia, y Villegas lo que me dijo fue, antes de que entre oficialmente, digamos, el presupuesto de la Junta, vamos a hablar con las bancadas, con las comisiones, con el que quiera ahí, vamos a hablar con los partidos políticos representados para acercarles el proyecto ahora a fines seguramente, en la segunda quincena de agosto, del presupuesto, ¿tá? Para la Intendencia. ¿Cómo se debe, según vos, tu visión política, plantar el Frente Amplio en esto y plantarse frente a un gobierno que continúa siendo blanco? Nosotros respaldamos primero, la 2031 no tiene representación en la mesa, por eso estamos juntando firmas e invitamos a los compañeros que firmen por la adhesión del ingreso, para poder participar en la interna y tener voz y voto en el plenario y en la mesa. Hay compañeros de la 95 que están en la 2031 y que de alguna forma transmiten nuestra opinión. Pero tenemos una clara decisión política de ir al diálogo. Respaldamos al Frente Amplio y a la presidenta en ir al diálogo. Y cuando la presidenta recibe con una delegación al intendente electo, en aquel momento no estaba en funciones, Abella, yo no pude estar porque tuve una gripe que estábamos hablando antes, que se transformó en congestión como de un mes, ¿verdad? No fue, si no hubiera estado allí. Ahora, lo que está discutiendo la 2031, que tuvo una reunión de ejecutivo ayer, tiene otro el miércoles, y el 15 de junio, el 15 de septiembre,
tenemos el Consejo Político Departamental, que son 31 miembros, que está representado todo el escenario de la 2031, todos los territorios y los sectores. Y se está trabajando un documento para ver los aportes que el Frente Amplio debería instalar en la agenda del diálogo. Quiero decir que si la posición de la Intendencia, la que planteó, por lo que ustedes me comentan, el señor secretario general de la Intendencia, de cuando lo tengan pronto nos van a consultarle, queremos decir que eso no es diálogo. Primera cuestión, porque eso se puede hacer por una encomienda. Se mandan un paquete y si dice, mire, esto es lo que mandaba, a ver qué piensa, me mandan carta. Digo porque en la discusión de Frente Amplio fue planteado si se dialogaba o no, y nosotros queremos reivindicar que reivindicamos el diálogo. Y queremos establecer las bases primero de la gestión de la Intendencia, sabiendo información de primera mano que no tenemos, salvo el déficit acumulado, que es el más grande de todo el país. 180 millones de dólares casi, con 2 líneas de crédito más pedidas por 57 millones de dólares más. Ahora, 2 fideicomisos que están pidiendo. El Frente Amplio tomará posición, a mí no me corresponde analizar la decisión del Frente Amplio, creo que no lo va a respaldar esa nueva línea de crédito, porque pasó de 48 millones de dólares a 180, casi lo cuadriplica el que dejamos nosotros. Y a su vez tiene una forma de gasto que queremos establecer dentro de las líneas de discusión, que tienen que modificar la Intendencia, porque el déficit es en el orden del 72% de la recaudación. Nosotros lo dejamos en el 39%. Si siguen gastando así, va a haber un momento que se gasta mucho más de lo que ingresa. Y creo que parte de la estrategia del diálogo del Intendente Abella es generar un vínculo con el Frente Amplio, porque depende mucho del gobierno nacional. Pero ya cerraron el acuerdo con el Congreso Intendente. Los ministerios van a venir, van a hacer acuerdo con las intendencias. Con todas las intendencias, porque el Frente Amplio no va a mirar de qué signo es. Pero lo que es cierto es que en los compromisos de gestión que hace la OPP con el Congreso Intendente desde que estábamos nosotros, se establece el gasto rubro cero, la limitante, los ingresos van a estar por ley ahora. Se dialogar para nosotros debe revisar cómo se gasta y reorientar el gasto. Si no, la Intendencia, en 5 años más, si la tendencia creciente de endeudamiento se mantiene, para que tengan una idea, el 2024 nos costó 12 millones de dólares solo la diferencia a cambio de los intereses sin amortizar deuda. Te voy a decir, es la tercera parte del costo del reloj del Kennedy, eso por año. En 10 años podrían haber hecho 3 relojes del Kennedy, para ponerlo en términos reales. La segunda cuestión es que con un espíritu de diálogo, donde manejemos la información y donde sabemos que tenemos diferencia y que ellos tienen una mayoría aplastante, la Junta, y que fueron bien respaldados, sin poner en tela de juicio eso, nosotros tenemos a su vez, en el marco del programa, trabajar en esa propuesta, cual queremos aportarla Frente Amplio, como otros sectores lo están haciendo, porque creemos que la prioridad de la primera infancia, la inversión social, la obra de cordón, cuneta y pavimento, la creación de un polo tecnológico vinculado a la capacitación de las nuevas tecnologías y empleo para el futuro, y la participación no de informar a la bancada, sino de la descentralización para que los municipios, no solo los alcaldes, los municipios participen en la elaboración y en la distribución de los recursos, es la forma de acordar. Si quieren acordar con el Frente Amplio por arriba para ver si tienen votos extra, esa no hay posibilidad de diálogo. Yo creo que, por lo que me comentaron los compañeros que estuvieron en la reunión, Abella estuvo distendido, se mostró con una actitud dialoguista importante sobre la base del tema de movilidad urbana y el medio ambiente. Quiero decir que hace pocos días probaron nuevamente otras barbaridades más, ¿no? Entonces no sé cómo se manifiesta el diálogo. Pero la confianza se construye sobre la base de actitudes, y esperemos que las actitudes que tenga el gobierno actual vayan en línea con el titular que salió en los medios y lo que manifestó el intendente Abella a la delegación de Frente Amplio, que estaba dispuesto a dialogar. Pero no fue una señal el haber caído un día por allá por la sede del Frente, haber dicho, che, vamos a hablar. No cayó, ¿no? Vamos, es una forma metafórica. Se coordinó una reunión con de que llegó, digo, porque antes estos diálogos no se daban. No, hay una diferencia sustantiva con Antía ahí, ¿no? Quiero decir que en la Junta la actitud no es la misma, porque una edil de Frente Amplio estaba haciendo una crítica a una situación y le cortaron la palabra. A ver, lo que estoy planteando es que el diálogo, que es una cosa muy compleja, porque tampoco quiero cargar las tintas
en materia que el problema del diálogo es solo una situación de Abella recién está asumiendo, terminó la campaña, no ganó, pero me parece que el Partido Nacional tiene que cambiar de actitud, viene una actitud muy soberbia, de tener mayorías especiales, que las vuelve a tener, tendrá sus problemas internos para ajustarlas, pero tiene los 21 votos, le permite endeudar a la Intendencia por mucho más, pero debe ser una actitud del intendente, del partido de gobierno en la Junta, en los municipios, y una actitud del gobierno departamental con el intendente de la cabeza, con los municipios para acordar el presupuesto, con los actores sociales y para redefinir prioridades. Si nos dicen que el diálogo es solo sobre movilidad urbana y el tema del medio ambiente como titular, pero después los recursos eso no se ve y el rubro cero sigue creciendo y los cargos de confianza siguen creciendo, y eso lleva la plata. Pero viste que en medio ambiente, y ahora que vos planteás el tema del medio ambiente, aquello que se iba a hacer la pista que tanto se cuestionó, el otro día escuché, no sé si fue a Miguel Abella o a quién, que anunciaron que esa pista que no se va a hacer, que era uno de los reclamos también, ¿no? Si vos no ves como señales en ese tipo de política. Yo podría quedar correctamente bien. Porque quiero decir que soy profundamente dialoguista. Cuando era intendente iba a la Junta, me reunía con la bancada del Partido Nacional, que en aquel momento existía, después con el Partido Colorado, en el segundo periodo del Partido Nacional. Aparezco como tosco, pero tengo capacidad de diálogo cuando hay seriedad en el diálogo. Me parece que nadie de este gobierno departamental tiene derecho a decir ahora que no se va a hacer la pista, porque ahí lo que hubo fue, a partir que el gobierno nacional de Frente Amplio asumió, el 1 de marzo, fue estudios que venían de antes del Ministerio de Vivienda, que lideraba un dirigente del Partido Colorado, y que planteaba que eso estaba ocupando parte del humedal. Sanciona a la Intendencia, no quiero mentir, pero creo que en el orden de los $40.000, y le indica a la Intendencia que tiene que recomponer el hábitat. Si no es que Abella digo, sí, yo no creo que Abella, no lo escuché, debe haber sido quizá un dirigente. No, por eso hice la corrección de que yo no me acuerdo si fue a Miguel que lo escuché o a para mí Abella es creíble si dijera, mire, no se va a hacer ahí, soy el nuevo intendente, pero aparte tenemos una decisión del ministerio que no se puede porque impacta hay estudios técnicos que le dan razón a lo que decía el Frente Amplio y no lo podemos hacer. Pero bueno, pensás que si hubiera seguido Antía, supongamos Antía sigue intendente, que la pista hoy estaba a todo candombe. Bueno, yo creo que después que metieron todo el relleno del Kennedy y ante el informe muy solvente y muy fundamentado del Ministerio de Vivienda, que repito, arrancó en el gobierno anterior del Ministerio, donde lo ocupaba un dirigente colorado, que no me acuerdo el nombre, pero el último ministro de Vivienda. Perdón, el último ministro de Medio Ambiente. El Medio Ambiente. Bueno, un hombre que tuvo actitudes interesantes con Punta Ballena, con esto. No sacó los informes, pero los informes técnicos... ¿Gobierno, ¿sabes? Sí, algo parecido. Sí, yo no me acuerdo, pero no es porque no me acuerdo, porque el ministerio, el ministro tuvo una gran participación de ministro. No estoy hablando efectivamente de ministro, es que no me acuerdo porque tengo un problema de aire con los nombres. No, estamos en la misma. Si el ingeniero Antigua hubiese querido seguir, el problema es que lo que hay ahora es un gobierno de Frente Amplio que se maneja con independencia técnica, y que los ministros toman decisiones sobre informes técnicos. Y que los amigos, como el que trajo Antía, Bovier, sí. Muy bien. Que no lo conoce el Partido Colorado, Cabildo Abierto, dicho sea de paso, ¿no? Ahí me entró la duda. Ahora vamos al Google. Sí, ¿Es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar si era de Cabildo Abierto. Pero no quiero, me parece que le correspondía al Partido Colorado, no al Partido Colorado de sí. Sí, porque había fallecido el ministro que tuvo el accidente, que era de Canelones, un tipo que fuimos juntos, un tipo notable. El problema es que los sanciones le dicen... Partido Colorado, sí. Nacido en Minas. Nacido en Minas y vivía en Canelones. Ah, no, el que vivía en Canelones es el anterior ministro de Ambiente. Lo que quiero decir es que lo que hay una gran contradicción y tensión porque hay un gobierno de signo progresista y de izquierda, y un gobierno liberal, favorable a los capitales y que le importa poco el medio ambiente, pero el Estado Nacional en la ley y en la ley de ordenamiento territorial tiene preeminencia. Hay proyectos que no se pueden aprobar sin el estudio de impacto ambiental da negativo. Y con la calle Pueblo podrían hacer, pero con Yamandu Borges no lo pueden hacer. Entonces sería muy empujador Antía, pero tenía el limitante de la institución del Estado, ¿verdad? Después de caminar con 21 ediles al Frente Amplio, porque tenía 9. Pero esta tensión se va a manifestar también durante el periodo de gobierno, porque yo creo que hay sectores de lobby económico, atrás de excepciones, el proyecto de la Faja Costera,
Y hay leyes. No es porque se le ocurra al intendente, a la Junta, cometió un edile y al Ministerio. Hay planes que hay que elaborar, hay normas que hay que cumplir. Y eso es una garantía que tengamos un gobierno del Frente Amplio. Como sube, hay recursos que la Intendencia tendrá que convenir con el Ministerio, aparte de los que acordó con el Congreso, para vivienda y todo lo demás, que va a necesitar mejores controles, porque se ha dilapidado muchos recursos y por lo menos a algunos de nosotros no nos inspira confianza que eso cambie. No tengo por qué tener en tela de juicio al intendente actual, aunque el intendente actual fue parte del gobierno anterior que en materia de recursos humanos dio vía libre para ingreso de funcionarios del 30% del artículo presupuestal, pero de creación de cargo de confianza, donde gastan por año casi 3 millones de dólares más de lo que gastábamos nosotros por año. Si lo sumo son 15 años, es otro tercio, para decirlo de otra forma, una segunda, tercera parte de un Kennedy podíamos tener financiado con eso. Yo quiero meterme en el tema de recursos humanos. ¿Cómo no? Y meternos en los líos que hay, porque hacerlo hablé con Eduardo previo a esto, y lo planteamos ayer en la tarde acá. Yo tengo mi opinión no importa, pero quiero tener tu opinión sobre el rol de las intendencias en el interior. No estoy hablando ni Montevideo ni Canelones e incluso ni siquiera Maldonado, pero si querés la metemos adentro. Está bien, está bien. Pero en el interior del país, el rol social que juega la intendencia, ¿tá? Sí. Porque una cosa es poner gente a laburar y otra cosa es clientelismo político. ¿Está? Clientelismo político, entiendo a aquel tipo que lo meten y va si quiere y si no quiere no va. Pero ahora, por ejemplo, no han habido jornales solidarios, el gobierno no ha instrumentado eso, ¿está? A nivel nacional, que esa medida vos mejor que nadie sabés que se instrumenta en todo el país, y las intendencias que sacan gente, como Cerro Largo, que entiendo porque él, en algunos casos lo tiene que hacer. Eduardo Preve me decía, sí, pero el problema es que en Artigas, ¿sabe qué hicieron? Escuchate esto. Sacaron a 50, pero metió 100. O sea, sí. Dejate gente en la calle. Las intendencias a veces cumplen, más allá del rol propiamente gubernamental, roles sociales, porque es en el interior donde la gente va a buscar, preciso medio camión de pedregullo porque se me inunda la calle y bueno, me está dando respuesta. Bueno, y vamos a ver cómo hacemos y gestionamos eso. Sí. Y vos decís, pero pedirlo así medio flojo de papeles. Bueno, bienvenido al interior del país, donde la gente necesita la cercanía y dejaste a la gente... Pero era una pregunta, primero que... ¿Hay que ir a un corte? No. Perdón. Le estoy haciendo... ¿Pero un corte para algo? No, pensé que me estaban mirando a mí que te un corte. Y si usted está de invitado, lo estamos mirando. No, está bien. Pero... No, si querés no te miramos. No, pero pensé que... molesta? ¿Te molesta cuando te miran estos dos? Vamos a correrlos estos dos. No, estaba mirando, pensé que se hacía señas porque había que cortar, que había un corte. No, hay 2 o 3 cosas. La primera cosa que quiero plantear es que es cierto que las intendencias en el interior, antes que existieran los municipios, las intendencias se ocupaban de muchas tareas del Estado nacional y todavía se siguen ocupando por decisión propia de la intendencia, porque el Estado nacional no llegaba. Y quiero ser muy franco con esto, porque si no reviso la historia me puedo comer un garrón. Pero la intendencia ocupaba ese lugar porque el Estado uruguayo estuvo en tela de juicio su viabilidad, y particularmente en la crisis del 2002. En el 97, en la reforma constitucional y electoral, que se plantea en la creación de los municipios, y obliga al Estado, esa reforma, a que le transfiera un porcentaje de plata a la intendencia. Antes era solo por amiguismo puro, ¿no? El gobierno de signo colorado nacional y el gobierno blanco, si eran afines. Bueno, después vino lo que se llamó a dar la concertación de los partidos blancos y colorados. Y recién en el gobierno del Frente Amplio, en el 2005, es el primer presupuesto que se adjudica el 3,3% del PBI, de la recaudación nacional para repartir en las intendencias con criterios transparentes, que eran la extensión del territorio, la cantidad de población de cada intendencia, las necesidades básicas insatisfechas y el inverso del PBI. Eran 4 conceptos que, para decirlo de otra forma, es... Si tenemos poblaciones más pobres, en territorios más grandes, donde la capacidad económica del departamento es más chica,
esos departamentos deben tener prioridad. Si en tu departamento viven 150.000, pero en aquel viven 40.000, y de los 40.000 hay 25.000 más pobres, en ese rango vive mejor que Maldonado. Esos criterios que se acordó en el Congreso Intendente en el cual estábamos, es el primer cambio sustantivo que hubo, y después la creación de los municipios. Y allí lo que hubo es que hubo una presencia del Estado Mayor, que el gobierno pasado nacional, lo digo con mucho respeto, pero desarmó. Estoy hablando del Ministerio de Ganadería, MIDE, en distintas estructuras, y efectivamente siempre los gobiernos de Frente Amplio se apoyaron en las intendencias y los municipios, pero transferían recursos. Voy a tomar un ejemplo. El Realojo del Placer, el 80% fue conveniado entre la intendencia última del Frente Amplio y Maldonado y el gobierno del Frente Amplio, y fue ejecutado por el gobierno Tabaré Vázquez, que era el último que habíamos perdido. Pero el convenio y el concepto político era que había que cumplir. Era un contrato firmado con la intendencia. Cambiaba el intendente porque la gente lo había sacado. El flaco lo sacaron, pero garantía y qué hay que hacer. Entonces, esas políticas empiezan a tener certeza cuando empiezan a haber reglas de juego claras y cuando empiezan a haber acuerdos entre el Congreso Intendente y la OPP como organismo central representativo del Estado Nacional. La segunda cuestión, mirando un informe el otro día, el presupuesto nacional vuelca en el interior del país, sacando la zona metropolitana, y este presupuesto lo va a incrementar, se desprendía de ese informe, los recursos vinculados a salud, a vivienda y seguridad, el 60%, y políticas sociales, perdón, el 60% de los recursos presupuestales van para el interior. O sea, a ver, los intendentes blancos que no vengan a pedir ahora recursos porque cubrimos para tareas sociales, porque buena parte de los recursos que utilizan son recursos de carácter nacional. Voy a mencionar el INDA. La gente anda penando ahí para conseguir algo para comer, haciéndose populares y merenderos. Pero lo que es cierto es que los recursos de la intendencia los aporta el INDA, de que estábamos en el gobierno. El INDA vino y dijo, ¿por qué voy a tener más yo esto centralmente? Se lo dé la intendencia. ¿Con qué criterio lo utiliza la intendencia? Si con transparencia. Si mandan a la Hacienda Social para ver cuántos niños van al merendero. ¿O por qué algunas ollas populares? Hoy había una olla en el balneario que no tenía para la carne. Porque no se utilizan esos alimentos para fortalecer la sociedad civil. Y en algunos lugares sobran los alimentos. O porque en un asentamiento hay 4 viviendas que se prenden fuego, que lo necesitan una platea y unos puntales de madera, una tabla 15 de chapa para lo que tenían, y te encontrás con una familia pegada al eucalipto que vive en una camioneta cuidando el pedacito de tierra porque tiene miedo que se lo saque, tenía el taller y se le prendió fuego toda la herramienta. Cuando habla un taller de un asentamiento, el tipo que sacaba el jornal. Y las otras 3 familias viven prestado en una piecita de madera de otro lado. Quiero decir que en los gobiernos de Frente Amplio fueron los gobiernos que más se construyeron viviendas por convenio entre la Intendencia y el Ministerio. Ahora, el Ministerio ponía la misma o más plata que la Intendencia. En el gobierno pasado del doctor Lacalle Pou, este mismo Partido Nacional que pide plata para las intendencias, más plata, son 4.000 millones de dólares, quiero decir, en el quinquenio, no es por nada, ¿no? Pero una cifra interesante, ¿no? La pregunta es cómo que se gasta en jarnales, en salarios, en clientelismo, en emprendimientos o empresas que trabajan y que son parte de la estructura de poder, o van a estar dirigidas a la gente. Eso es lo que tenemos que controlar nosotros desde el interior y los organismos nacionales como la OPP. Pero si lográramos avanzar institucionalmente, teniendo en cuenta que tenemos los municipios, yo creo que entre el gobierno nacional, las intendencias, de signo que sean, y los municipios, de signo que sean, los municipios, no el alcalde, que termina a veces haciendo el mandado que el intendente dice porque no le deja ni maquinaria para trabajar, y queda solo. Conozco esos datos acá en Maldonado, hay gente que va aislada. Si eso se articula institucionalmente con reglas de juego, yo creo que es la única garantía de que se utilicen bien y que las intendencias empiecen a replegarse en algunas tareas que ocupan, a veces con recursos nacionales, y a veces lo hacen por la demanda social de la gente, que viene de aquella historia donde el Estado Nacional no existía, y la intendencia lo tenía que ocupar. Yo recuerdo las primeras viviendas que construyó Burgueño acá, y es que no construía el Estado Nacional. Entonces, yo me podía haber quedado de las 2.400 soluciones habitacionales, pero haber dicho que hacemos 1.200, pero logramos conveniar con el gobierno nacional. Y el gobierno nacional pasado, del doctor Lacalle Pou, no invirtió un peso en vivienda en Maldonado.
y lo tuvo que hacer la Intendencia endeudándose. O sea, lo que hay que cambiar son esos criterios. Y me parece que hay que buscar mayor rigurosidad científica para analizar los datos. Porque si no, yo repito este esquema, del otro lado me contesta con otro dogma, ¿verdad? Y quedamos en un... Entonces, establezcamos reglas. Digamos, mire, la transferencia de los recursos está bien. Las intendencias tienen competencias sociales que deberían pasar al Estado Nacional porque las pagamos. Ahora la pregunta es, ¿por qué piden más plata? ¿Por qué, por ejemplo, un elemento que le planteamos a nuestro gobierno no lo pudimos resolver? Las policlínicas municipales, ¿por qué no pasan al Sistema Nacional de Salud y pasan a ACE? ¿Por qué el CEREMA está en un dilema entre la Intendencia, el Estado ACE y que tuvieron en el último presupuesto rascar para darle algo de plata? Cuando yo fui diputado también tuvimos que rascar y rascamos unos pesos nomás. Porque hay que y la tarea es fantástica. Lo que quiero decir es, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en una etapa de transición que puede llevar 5 o 10 años? Pero digámosle al gobierno nacional la competencia. Ahora, mientras la Intendencia piden plata para eso y rasca unos pedazos, unos pesos para CEREMA, te encuentras que en Maldonado se construyó un centro para tratamiento oncológico y no es el resonador, el acelerador lineal estaba comprado pero sigue sin ponerse. O la Intendencia, el déficit que pasó de 48 a 180 millones de dólares es porque gastó por lo menos 26 millones de dólares, dicen ellos, en la compra de cámara. Bueno, digamos, si eso tiene que ser competencia de la Intendencia o tiene que pasar al Ministerio del Interior. Lo que pasa pero vos lo viviste también. Si vos no hacías eso, si vos no te ocupabas de la policlínica, no te ocupabas de la vivienda, no te ocupabas de la comida de la gente, no te ocupaba, el gobierno nacional, mientras esperaba y la burocracia, la gente seguía viviendo abajo de los puentes, estaría viviendo. Digo, la Intendencia está ocupando en Maldonado una especie de estado casi que independiente para hacer cosas. Pero yo mentiría. Flaco, pero si no lo hace la Intendencia, ¿quién lo va a hacer? Está bien, pero yo mentiría y sería deshonesto políticamente si dijera que lo que realojamos del Kennedy, que si realojamos cerca de 200 viviendas que se volvieron a ocupar los lugares, el realojo del Placer, que el 80% lo financió el Estado Nacional, el último gobierno Tabaré Vázquez. Yo mentiría, por ejemplo, recordando a Mariano Arana, cuando firmamos el convenio para realojo de esas 200 familias por autoconstrucción. Nosotros compramos la tierra, lo urbanizamos en la Cañada París o en continuación Avenida Iguá, y Mariano Arana hizo un convenio, nos transfirió la plata con un plan y un mecanismo de control. Y eso pasó en los gobiernos centrales, pero no pasó en el de la calle Pou. Ni Antiel le reclamó. Y yo no puedo decir que la obra de saneamiento fue porque ganó el Flaco Rosanto de la Intendencia. Es porque la sociedad de Maldonado había hecho impulsado y a nivel nacional se votó una reforma para que el agua fuera un recurso que manejara el Estado, y el gobierno con mayorías parlamentarias de Frente Amplio, que la UGD, a quien pusimos al frente, el intendente con la anuencia de la Junta, pusimos al frente al Negro Alcorta y se hizo la obra más grande de saneamiento. Entonces, allí buscamos sincronizar otras formas y no pasarla a las intendencias. Las intendencias empezamos a cambiar la actitud en la negociación. Tú seguirás haciendo, pero si te planteas una estrategia de desarrollo del país, como puede significar hoy el tren central, ¿no?, entre Durazno y Montevideo, eso va a traer no solo el traslado de celulosa, va a traer de que la ganadería va a traer con costos menores, la producción de cereales, de granos también. O sea, hay una estrategia de desarrollo con ese eje, y la pregunta es, establezcamos entre el Congreso Intendente y los PP un eje de desarrollo que permita que las competencias nacionales pasan al Estado Nacional, y si la cumple la Intendencia, definimos cuáles son, y el Estado Nacional le transfiere, como le pasa a Linda, los alimentos a las Intendencias o a los municipios. ¿Por qué? Porque establecemos reglas de juego. Ahora, no me pueden pedir que le demos la plata que se viene haciendo durante años, venimos todos haciendo cosas en el interior, y cuando vas a ver cómo gastan la plata, te das cuenta que lo que gastan más es en clientelismo, favoritismo, un cargo de confianza, y poca obra y poco le llega a la gente. En eso no vamos a estar de acuerdo nunca. Pero las intendencias, mirá, Rivera, Cerro Largo y Florida, que son las tres que sobre todo reclamaban más sí, dinero, gestionan algo así como una cantidad de población en total sí, de 200.000 personas, o sea, lo mismo que gestiona la Intendencia de Maldonado, con sí, unos déficits entre las tres intendencias de 1.000 y pico de millones de pesos, hablamos el otro día, una cosa increíble, pero después yo digo, pero ¿cómo es posible esto? Hasta que me acuerdo que también soy de esos pagos, claro, y digo, pero en la Intendencia 33, si no se va a la Intendencia y se le pide, y si la Intendencia me larga
Si Marito Silvera en 33 me larga para afuera a gente que estaba trabajando en la intendencia, esa gente va a ser gente que no va a comprar en el boliche del barrio el pan y la leche, o que va a comprar menos. Ya hay alguien que va a sufrir, el mecánico ya no va a arreglar tanto, el de la estación de servicio y la medicina, y se me va a ir todo al hospital, me van a seguir sobrecargando el hospital, y yo sé, vos va a agarrar y me va a decir, bueno, pero los sueldos no los paga Marito del bolsillo, los paga de los impuestos. Impuestos allá que va a cobrar Marito y se queda pedazo 33. Al norte del Río Negro, los presupuestos... Voy a la parte social que cumple también la intendencia, pero a ver, ocupando gente. Dos cosas distintas. Una es, nosotros no podemos pensar que las intendencias deben ser las principales generadoras de empleo, porque si las intendencias, con el gobierno nacional, con el Estado nacional, una estrategia de desarrollo del país, te mencionaba el eje de Durazno-Montevideo con la celulosa, pero también con lo que significa el tren para el cambio del sistema de transporte, de la producción convencional del Uruguay. Pero si no estudiamos en clave de región, que ahí hay un planteo de la OPP de que estaba García en el periodo pasado, proyectos de desarrollo regionales que generen empleo auténtico y privado. Y cuando vos mirás la realidad de esa intendencia, no es cierto en ningún caso, ni en Maldonado, que el empleo de la intendencia supere el empleo de la actividad privada. No es cierto. Y eso lo inventan los blancos para hacer campaña y decir que precisan más plata, quiero decirlo. Y también en Colorado, en Rivera. Lo digo así porque, pues si no hablamos entre medias tintas y parece que somos todos buenazos y todos notables, pero no es cierto. Hay un principio político que utilizan a la gente, porque los 40 que corren y meten a 100 o a 40, es ingrato eso. Porque aparte hay que sacar 40 y si no, mires, no me da el presupuesto. Ahora sacas a uno para poner amigo del otro. Bueno, eso no es democrático, esa es una regla de juego. Para mí tiene que ver con los compromisos de gestión. Sacó 50, Rivera metió 100. Está bien. La otra cuestión... Artiga. Cuando nosotros llegamos al gobierno sacamos gente de la temporada, que la dejó Antía en el 2005 porque se tomaban por temporada los funcionarios, ¿verdad? Y les dejó hasta el 2005 para que lo sacáramos. Nosotros dijimos, no deje la gente porque lo tenemos que sacar. Lo dijimos en campaña. Terminó la campaña, ganamos, lo dejaron. Le dijimos a la gente, perdón, no, pero no lo podemos mantener esto en el presupuesto. Esa gente me odió, y con razón, porque la gente no se va a preguntar quién lo contrató. Él quería vivir un mes más de trabajo, aunque estaba acostumbrado a trabajar hasta marzo. Si quiere vamos a culpar a la gente de eso. Ahora, hay responsabilidades políticas, ¿no? Y hay normas. Y yo creo que las normas tenemos que hacerlas cumplir más. En ese proceso, lo que es llamativo, cuando miro el rango de endeudamiento de las intendencias, en los montos totales y en el porcentaje por habitante, Maldonado es la intendencia que tiene más deuda que todo el país, más que Montevideo. Montevideo aparece casi última en la cantidad, no del monto de deuda, sino de la deuda por cápita. En Maldonado cada uno de nosotros debemos $600 a la intendencia, debemos 220.000 personas, debemos 180 millones de dólares. Si se votan estos 57, vamos a ver 700 y pico. La intendencia del norte del país recibe entre el 50 y el 60% del presupuesto. Maldonado recibe el 14 o el 15. Cuando mira la magnitud de la deuda, las deudas del interior son mucho más chicas, pero en relación a la población son de 60, 70, 120, 150 dólares. Acá debemos 600, un poquito más, 600 por habitante. Y tenemos la deuda más grande del país. Entonces, arranquemos por casa, ¿no? Porque el problema es que cuando miro la dimensión nacional de los problemas, lo que veo que las policlínicas que quedan en Maldonado de la Intendencia, porque la salud pública desarrolló, junto con el sistema nacional y la mutualista, una red de policlínica, queda la de Cerro Pelado, la de Maldonado Nuevo, la del barrio sur de San Carlos, y creo que la del Vigía. La policlínica de Vigía. ¿Verdad? Entonces, cuando miro, ¿dónde más está? Cuando digo esto, estoy planteando que tenemos que reordenar el gasto de la Intendencia y buscar acuerdos con los Ministerios del Interior, con el MIDE, con Salud Pública. Si esto se lo transfiero, no me lo transfiera de golpe porque no puedo estar, pero establezcamos un plan de 10 años. Y a su vez el Gobierno Nacional le exija a la Intendencia y dice, yo te transfiero, vos me transferís esto. Ahora, vos administrar los recursos que yo te doy con garantía y con transparencia, porque si vos me mandas para mí los problemas y tú me sigues dando plata para gastarla como quieras, vos serás muy electo, pero esto no es republicano ni es democrático. Y esa discusión creo que merece darse con números, con cifras, y una discusión de otro nivel,
en términos de calidad. Por eso el diálogo, con el que le apostamos mucho, porque a veces en el medio de las contradicciones y las dificultades, es que el diálogo permite saber por lo menos las opciones que existen para manejar. Flaco, lamentablemente estamos pasados de tiempo ya. Y debiendo. Debiendo tanda. En esta semana te vamos a volver a invitar, vamos a hablar vamos a seguir hablando de estos temas. Quiero hablar un poco del tema de obra pública, si la intendencia tiene que hacerla o no. Vos hablaste, y creo que lo hemos conversado algunas veces, el tema regionalizar algunos servicios, que me parece que estaba interesante. El tema de agua y saneamiento lo hablaste cuando vos estabas en el gobierno. Bueno, Maldonado es ejemplo en el tema de recolección de residuos, ¿no? Bueno, quiero meterme en ese tema también. Con gusto vengo. Gracias por la invitación, primero que nada. Pero dejamos una agenda abierta para cuando quieran. Es un placer estar con ustedes acá y agradezco mucho que me hayan invitado. Y después sí te voy a preguntar cuándo se hace la autocrítica y qué autocrítica hace el Frente Amplio. ¿Eso ahora? No, eso ahora así te dejamos que traten de enfermarte en el ya te llegó el manual de las preguntas, voy a escribir la respuesta. Claro, te comprometo, digo, pero un poco con ahí, mucho gusto. La regionalización me parece interesante, hay departamentos que solo no están pudiendo, vas a algunos departamentos y decís, si este departamento y este otro se fusionan, no, pero además que se pueden regionalizar servicios comunes manteniendo las autonomías, sin meternos en eso, pues se debe reformar la Constitución, pero se puede regionalizar servicios y ser más eficiente. Y creo que también se pueden generar empresas del Estado, empresas públicas del Estado para prestar algunos servicios, como el caso de la UGD, parecido a eso, que evite que el capital se lleve buena parte de las ganancias del Estado. Pero para eso creo que falta mucho todavía, que capaz que yo esté equivocado porque no hay mucho que coincida. Y lo otro, hay cosas que, yo insisto en esto, hay cosas que si la intendencia no hace, en Maldonado han pasado todos los gobiernos de todos los pelos políticos, a nivel nacional también, y Maldonado sigue vienen los ministros de vivienda y le dicen a Lucich, o al que esté de turno, Lucich porque sigue en vivienda, y lo pongo de ejemplo. Sí. Che, y te damos las canastas, y tenés tierra, y es lo más difícil de tener acá en Maldonado, por lo que vale. Sí, pero sí. Pero una cosa está bien, pero si a mí la regla de juego es que el Ministerio pone la plata para la construcción de vivienda, sí, y yo tengo que asegurar la tierra y la infraestructura como dejamos cuando nos fuimos del gobierno, en la aprobación de los nuevos fraccionamientos que se están haciendo por decenas, yo puedo, para la intendencia por ley, recaudar el 10% de esa tierra. Y la puedo tener en un lugar o en otro lugar. Y la segunda cuestión, si el retorno por mayor valor y los 48 millones de dólares que perdieron estos gobiernos departamentales por no cobrarla a los grandes desarrollistas, tendría decenas, cientos de hectáreas de tierra para urbanizar y para decirle al Ministerio o al Ministerio Blanco, mire, tengo tal tierra urbanizada, constrúyame. Ahora, para eso precisamos política de acuerdo, ¿no? Ahí donde la palabra acuerdo toma otra dimensión. Tu colega exintendente ahora, Enrique Antía, ahí en esta otra silla, me dijo, estamos intentando solucionar un asentamiento que dejó el asentamiento Salaberry, que dejó el gobierno de Frente Amplio ahí atrás de la silla. Estuve en el asentamiento, en una parte del asentamiento el otro día. Sí, armamos ahí. Eso dijo Antía y ahora lo vamos a reformar y no sé qué cosas iban a hacer, que no sé si lo van a hacer. ¿Sigue siendo intendente Antía? No, pero digo que... No, pensé que era Bella. El intendente, el intendente... No, está bien, pero pensé que él estaba haciéndolo, en su momento me dijo que ahora también les había quedado un asentamiento más para el gobierno departamental, el asentamiento Salaberry. Sí, como resolvimos el de la vía de San Carlos y resolvimos varios donde la gente se inundaba y ahora están haciendo uno en San Carlos, cruzando la vía por continuación en la calle Gido. La tensión entre el manejo del suelo y la gente que viene a buscar trabajo, que no tiene plata para comprar apartamentos y que arranca muy de abajo, pero que han construido Punta del Este, muchas veces tensiona el territorio y ocupa tierra y se transforma. Hay otros que ocupan tierra y hay otros que ocupan la confianza de la gente y se llevan millones de dólares vendiéndole ganado virtual. Esos ocupan derechos de la gente. Entonces, ojo con la porofobia, porque hay gente que le preocupa mucho la actitud de los pobres, pero los pobres han trabajado un 26% de mano informal
pero se estima que llegó a superar el 30 y construyeron buena parte de la riqueza. Entonces, los equilibrios sociales siempre es importante para mirar el proyecto de desarrollo para adelante. Y otra pregunta que te voy a hacer cuando vuelvas en esta semana es si a Maldonado... ¿En esta semana? En estas, no, casi le da algo a Susana. Bueno, en estas semanas. No queda llamada. En mañana. estas, si no, mañana lo hacemos volver. En estas semanas es si a Maldonado no le tendría que dar mucho más el gobierno nacional, porque caemos todos para acá, ¿no? Y bueno, y a Montevideo Canelón y la Costa Brava pasaría lo mismo. Bueno, pero ahora le dieron, ahora le toca más plata para la relación que tiene no tiene que ver con... pero espere, en esta semana vuelve y nos peleamos si quiere. Está bien. No, pero no nos peleamos. Nos peleamos. Sí, yo creo que tiene que invertir más en saneamiento con este gobierno de Frente Amplio, más en vivienda y más en infraestructura y en nuevas tecnologías para desarrollar un pueblo. Por ejemplo, creo que tiene que aportar estratégicamente y para resolver los problemas de pobreza que vive mucha gente, porque hay 27.000 personas que viven con 25.000 pesos. Y lo que quiero decir es que ese desafío que tenemos como gobierno nacional, que es mi gobierno y que lo voy a defender, necesitará articular con la intendencia. Ahora, la intendencia quiero que le digan, yo te doy plata, pero si la tiras en esto no te la puedo dar. Y creo que tenemos que buscar acuerdo, que es necesario, pero es necesario que la gente sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de acuerdo. Porque la gente cree que hablamos de acuerdo por un cargo, y dice, no, van a sentarse para hacer un cargo. Si alguno de Frente Amplio se sienta en nombre de Frente Amplio, lo corremos, quiero decir, ¿no? Porque Frente Amplio no tiene en discusión el intercambio, cambio. No, pero si a veces agarra a alguno ahora y le dice, che, venite que tenés que ayudar o dar una mano, o en algún momento el gobierno... Tiene todo el derecho a veces hacerlo y el Frente Amplista hacerlo. Yo como Frente Amplista no ocuparía ningún lugar sin la autorización de mi organización política. Es más, he recibido oferta para estar en el gobierno nacional y he decidido que no porque me quiero quedar militar acá. Informé a mi fuerza política. ¿Pero ahora recibiste eso? Sí, ahora. Entonces lo que quiero decir es, depende de la actitud de cada uno. Si la actitud del compañero quiere que ponga una mano y lo hace individualmente, eso no es la forma de funcionar el Frente Amplio. Yo no lo voy a juzgar, pero nos sobran casos, ¿no? Y antecedentes de Maldonado. Los voy a cortar, Sí. Darío... No, sin nombre, pero... No, pero te digo, a ver, ¿Darío era Frente Amplista o ahora está lo más bien ahí del otro lado? Hay varios. Pero, no se escucha, señor, siéntese. Perdón. Es que ya me enojé y digo, no, digo, hay casos varios, pero la gente tiene derecho a cambiar. El problema es que ya Darío no era de Frente Amplio. No era, se fue ido, no participó en la elección departamental. Se había ido. Lo discutimos en una semana. Está bien, pero... Si ustedes me prometen que se van a pelear, yo lo traigo. No, tiene que venirse antes para hablar y no intercambiar, no vamos a pelear, pero vamos a intercambiar. Yo tengo cosas muy duras para decir y yo quiero saber si él va a venir en un Yo vengo encantado de la vida. Quiero saber si él va a... ¿Sabe qué? Yo cierro el programa porque yo quiero saber si el Flaco Los Santos en algunas semanas se va a animar a venir a esta radio... Puedo venir a esta radio a discutir en esos términos, en este programa y en otros, porque usted es franco para la discusión y me encanta la discusión franca. Estoy dispuesto. Ahora, lo que quiero manejar arriba es la información científica, porque si no... No manejen más que nos tenemos que ir. Sí, pero yo quiero saber si el Flaco se va a animar a venir. Cierre, Oso, hasta mañana. Las opiniones vertidas en el pasado programa son responsabilidad de quien las realiza.